Ok, Gracias. ok, bueno, vamos a seguir avanzando con la hora que queda, durante la hora que queda con el resto de la presentación, ¿no? Y lo que estamos viendo ahorita, bueno, he puesto la imagen geocolor por debajo, pero en realidad la mayor parte de la coloración viene del producto de distinción de fase de nube de día, que es un producto que ayuda a identificar si tenemos nubes de hielo o nubes líquidas, ¿no? Con contenido líquido, contenido de hielo dentro de la nube. Ok. Y ahora voy a colocar los datos de GLM. Solo estoy poniendo los datos de energía óptica, Group Energy Density, la densidad de, sí, la densidad de energía de grupos, ¿sí? Y acá vemos, bueno, no estamos viendo la tromba, pero estamos viendo, no obviamente, pero estamos viendo la línea de tormentas a lo largo del frente, cruzando Uruguay, ya, comenzando por el suroeste de Uruguay, con mucha electrificación a lo largo de la línea frontal, ¿no? También vemos incluso un poco de electrificación aquí en la región de los cúmulos de aire frío, es como un frente secundario. Hay algo secundario acá al sur, entrando por en la región de Buenos Aires. Vamos a ver si lo podemos ver en los algoritmos. Vamos a ver. Bueno, hablamos del GDI, ¿no? Para las 18 UTC, cerca, bueno, casi las 18 UTC. Efectivamente, aquí vemos dos regiones con GDI un poco más alto. Vemos la región a lo largo del frente que está ahorita en Uruguay. Y cómo se ve que justo por aquí, por el centro de Uruguay, bueno, eso es a las 18, ¿no? Sería una hora, más o menos en una hora, 18 UTC. Se ve que efectivamente hay un gradiente a lo largo de el suroeste. El suroeste de Uruguay está en una región con GDI mucho menor, divergencia en nivel bajo, o sea, eso tiene una señal postfrontal, mientras el frente estaría cruzando casi la mitad de Uruguay alrededor de las 18 UTC en una hora, ¿no? Y vemos que efectivamente acá hay otra frontera secundaria al sur, que justamente está en provincia de Buenos Aires, ¿no? Ok, muy bien. Ahora, nuevamente, lo que vemos acá no son frentes necesariamente, ¿no? Hemos hecho otro análisis, por eso tenemos una idea que son frentes, ¿no? Que tenemos la vaguada de altura, en fin, vimos otras cosas. Vamos a ver cómo, vamos a regresar un ratito a la imagen, la voy a poner al costado, que es buena idea. Está aquí. Ahora, lo que estoy mostrando ahorita es el algoritmo de frentes que tenemos, que vamos a hablar de él en un ratito, voy a ponerlo a las 18 UTC. Y nuestro algoritmo de frentes, lo que vemos aquí en contornos, cuando hay bastantes contornos, un contorno negro, otro celeste, otro amarillo, otro magenta, ¿no? O fucsia, ¿no? Esto es básicamente el gradiente termal asociado al frente. Nosotros solemos colocar el frente en el lado cálido de este gradiente. O sea, en este caso, para las 18 UTC, el frente estaría más o menos por el centro de Uruguay, ¿no? A las 15 UTC, el frente estaría ingresando al suroeste de Uruguay, según el modelo GFS. Pronto vamos a hablar de esto. En ese algoritmo también se ve una segunda frontera potencial, ¿no? Tengo que explicarles un poquito más cómo analizar esto, pero básicamente acá veo otro gradiente y también estoy viendo en este campo de contornos verdes, que es el espesor de 1850, veo una estructura que tiene forma de frente, ¿no? Acá tenemos un frente frío, acá hay una pequeña onda frontal, ¿no? Sería un frente menos frío, ¿no? Porque no sería cálido. En fin, ahorita vamos a hablar de esto. Y ahora vamos a ver el algoritmo de granizo, a ver qué es lo que decía, para recordar lo que decía. Y a las 18 UTC está mencionando, el algoritmo está resolviendo que aparece súbitamente un buen potencial de tiempo severo y con granizo justamente para el centro de Uruguay. Así que bueno, Néstor es uno de los desarrolladores de este algoritmo, así que no hay que recordarle obviamente, pero estas celdas hay que prestarles atención, ¿no? Porque en las siguientes horas podrían producir un poco de granizo en la región. O sea, recordar que eso está a 1 grado, ¿no?
Exactamente, esto está a 1 grado, lo que tenemos en la página web está a 1 grado. Sí. Si uno corre a mayor resolución, ¿ustedes lo están corriendo a punto 5, Néstor? Sí, a punto 0.25 hace mucho ruido porque hay mucha información para el WinGrid, pero a punto 5 se ve mejor, sí. Incluso yo le he hecho algunos ajustes acá a la interna nuestra para que mejore un poco la visualización. Pero no, lo aclaraba lo del grado porque, claro, ahora exactamente tenemos, como se ve en la imagen, en el suroeste que va a avanzar hacia el centro y después al este del país. Incluso ya tenemos eco blancos en el radar de Seiza, del Servicio Meteorológico Nacional de Argentina, sobre esas tormentas que están ahí, que vemos que avanzan, por lo cual de cierta forma valida ya el algoritmo, pero con un corrimiento más a la izquierda. Por eso aclaraba un poco ese margen, ¿no? De que eso es 1 grado, estamos hablando de 100 kilómetros, más o menos. Sí. Entonces, para nosotros ya está validando ese pronóstico, obviamente a medida que va a avanzar hacia el centro-oeste de Uruguay va a dejar más granizo. Ok, ok. Gracias, Néstor. Sí, efectivamente, todo lo que tenemos en nuestra página es de 1 grado. En parte por el tema de los dominios que nosotros manejamos, ¿no? Como saben, nosotros hacemos un apoyo para toda la región. Entonces, estamos viendo desde la península antártica hasta la frontera de Estados Unidos con México, hasta las Bahamas, hasta Cuba, ¿no? Entonces, como tenemos un dominio bastante grande, no podemos entrar en tanto detalle mesoescalar, ¿no? Usamos más bien escalas un poco más sinópticas, ¿no? Pero como saben, el GPS está disponible a punto 25 y a punto 5 también. Punto 5 grados y punto 25 grados. Y como menciona Néstor, recordando a lo que dijo Néstor, como van a ver las ecuaciones, bueno, la descripción de las ecuaciones de este algoritmo de granizo, eh, este algoritmo considera diferenciales, ¿no? Tiene un cálculos de divergencia, ¿no? Y en altura y convergencia de humedad en nivel bajo. Asimismo, también utiliza los omegas, que son las velocidades verticales del modelo. Y los cálculos de diferenciales de divergencia y convergencia son muy ruidosos cuando uno usa alta resolución. Entonces, este algoritmo de granizo es un poco dependiente de la resolución que se use para su programación. Por eso, como menciona Néstor, hay que hacer algunos ajustes visuales para ayudar a que el ruido no se vuelva muy grande y interrumpa la señal principal que queremos ver, ¿no? Que es básicamente rescatar la señal del tiempo severo. Ok. Bueno, voy a ir de frente a la presentación por la razón de que estamos en este contexto de hablar del algoritmo, ¿no? Antes de pasar la presentación, les voy a mostrar esta zona que conversamos del sur de provincia de Buenos Aires, esta frontera secundaria que existe, y vemos que en el algoritmo de granizo también vemos una coloración. Lo que significa esta coloración, voy a colocar la leyenda al costado, la voy a poner aquí. Lo que significa esta coloración en el algoritmo es básicamente, está hablando del tipo de convección profunda que tenemos, ¿no? Una vez que ya aparecen grises, el algoritmo te está diciendo que espera que primero que haya convección profunda, que es un ambiente favorable para convección profunda, y te está diciendo que se espera que algunas de las celdas puedan ser fuertes, ¿no? No estamos hablando ya tanto de severidad, de granizo, descendientes, pero puede haber algunos rasgos de severidad, ¿no? Algunos rasgos marginales de tormentas intensas, algunas razones de lluvia fuerte, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos esto, ya podemos decir que es posible que haya una buena tormenta. Como contexto, si bien este algoritmo ha sido desarrollado para la región del Río de la Plata, este algoritmo también funciona no solamente en el hemisferio norte, en latitudes parecidas, sino que también puede ser aplicable en otras partes de la región. Por ejemplo, funciona en el norte del Caribe en algunas ocasiones, especialmente para las Antillas Mayores, que son las islas que tienen mayor extensión territorial, ¿no? Cuando está sobre agua, por ejemplo, en las Bahamas, que las islas son más pequeñas, funciona, pero su aplicación es un poco más marginal porque no tiene la contribución de calentamiento diurno, ¿no? El calentamiento diurno del terreno es muy limitado porque las islas son pequeñas. Pero en Cuba, en República Dominicana e incluso en Puerto Rico
tiende a funcionar. Asimismo, en Centroamérica, especialmente en el norte de Centroamérica, también ocasionalmente funciona bastante bien. En particular, les comento que para El Salvador, ellos tienen una época del año, en la época cálida, más o menos entre julio y septiembre, donde tienen mucho sistema convectivo mesoescalar y me han comentado más de una vez que este algoritmo los ayuda a ganar confianza en el pronóstico del sistema convectivo mesoescalar. Justamente comienza a mostrar estos colores grises o incluso algunos verdes cuando el GDI y otros parámetros están bien altos. Así que también tiene aplicaciones en diferentes regiones de las Américas. Ok, entonces lo que significan los colores de ese algoritmo es esto, ¿no? El gris, como les comentaba, es convección intensa y notar que estamos hablando de, de una clasificación cualitativa, ¿no? Luego, cuando empezamos a ver verdes, ya estamos esperando que pueda haber un riesgo ligero de tiempo severo. Cuando vemos rojos, esperamos que hay un riesgo ligero a moderado. Y ya cuando tenemos los fucsias, el riesgo puede ser importante. Ahora, como van a ver, estos riesgos que tienen los colores del fondo son riesgos bien generales, ¿no? No estamos diciendo tienes tanto porcentaje de chance de tornado, ni tanto porcentaje. No, estamos hablando de riesgos bien generales porque estamos viendo como una ensalada de parámetros para generar esto, ¿no? Te da una perspectiva general. Nuevamente ya le toca al pronosticador hacer un análisis más detallado en función a lo que estás viendo en el algoritmo. Ok. Ahora, ese algoritmo tiene otra componente, como la pueden ver en la imagen, tiene este contorno con cajas, ¿no? En resumen, una vez que aparecen las cajas en el algoritmo, y esto estamos esperando que se incremente un potencial de granizo, ¿no? Y esto vino del algoritmo original de Néstor, ¿no? O sea, Néstor había apuntado los datos, los umbrales de diferentes variables cuando ocurría granizo en Uruguay, y el primer algoritmo que desarrollamos justamente se basaba solamente en las cajas, ¿no? De colores. Entonces ahora las cajas de colores y cuando aparecen sobre estas áreas coloreadas nos dan mayor confianza de que podemos tener un evento con granizo. Ok. Hay otras cosas que se grafican en el algoritmo. Acá podemos ver que tenemos los vientos promediados de 925, 850, como les mencioné. Eso nos ayuda a identificar los chorros de capas bajas que en Sudamérica tienen que estar en ese nivel, pero en realidad en gran parte de las Américas los chorros están entre 950 hasta 850, a veces 800, generalmente. Entonces, esto nos da una idea de si podemos tener un chorro presente, ¿no? Que nos ayuda con no solamente el transporte de la humedad, sino también con dinámica. Luego, en gris tenemos los vientos de altura, ¿no? Acá podemos ver estas barbas, están hechas un poco más grandes para notar la diferencia, pero estas barbas de altura nos ayudan a tener una idea de dónde están los chorros, ¿no? Los yatos de altos niveles, ¿no? De niveles altos. Luego tenemos los contornos de divergencia. Acá tenemos estos contornos. Esto es igualito que el eje de I, ¿no? Para ver dónde podemos tener zonas en altura donde la divergencia puede estar resaltada. Eso te resalta la convección. Luego tenemos también, igual que en el eje de I, la convergencia del flujo de razón de mezcla en nivel bajo, ¿no? Que nos ayuda con el apilamiento de la humedad y disparar tormentas. Y otros parámetros que tenemos es la razón de mezcla en 500 hectopascales, cuando los valores son mayores a 2 gramos por kilogramos. Esto viene de los umbrales de Néstor también. Y finalmente estamos colocando las temperaturas de 500 hectopascales porque nos dan un montón de información. La temperatura en 500 nos da una idea para comenzar de qué tan frío está el ambiente en la troposfera media. Mientras más frío, mayor potencial de tener granizo porque significa que las temperaturas bajo cero están más cerca a la superficie, ¿no? Entonces la isoterma cero debería estar mucho más baja, entonces la piedra de granizo va a estar más cerca al suelo. Ahora también nos dan información sobre la inestabilidad indirectamente, ¿no? Porque si yo tengo un nivel medio frío, ¿no? Mi inestabilidad en la troposfera media baja va a tender a ser mayor, ¿no? Mientras más frío el nivel medio, más inestable la troposfera subyacente. Y finalmente, tener la temperatura, los contornos de temperatura también nos pueden dar información indirecta de la presencia de ondas cortas
en el flujo de nivel medio. Ondas cortas me refiero a pequeñas vaguaditas que se propagan bueno, en Sudamérica, en esta zona, sería generalmente del oeste hacia el este. Y esas pequeñas perturbaciones en nivel medio, cuando tenemos un ambiente muy favorable para tiempo severo, pueden tener un rol muy importante en disparar la convección. Así que esta información también nos habla indirectamente de la potencial presencia de esas vaguaditas en nivel medio. Voy a avanzar un poquito y nos vamos a la presentación. Vamos a avanzar en el tiempo, en el algoritmo, a ver qué es lo que nos dice el algoritmo de granizo. ¿No? Continúa el riesgo esta noche, ahora en la madrugada, bueno, sí sería en realidad finales de la noche, tenemos un riesgo ya un poco menor, pero sigue habiendo un riesgo de tiempo severo para el sur de Río Grande do Sul, para la zona de Chuy, que mencionó me parece Morgana más temprano, y de ahí ya el riesgo sale fuera de la costa, ¿no? Voy a seguir avanzando en el tiempo. Nada interesante en términos de tiempo severo en los días que vienen, al menos, según el algoritmo, según el GFS. Aquí aquí aparece un poquito de cajitas en el algoritmo, ¿no? Lo que está diciendo esto es que hay un potencial de convección profunda y dentro de esta convección la troposfera media tiene condiciones marginales para producir granizo y ascensos importantes, ¿no? Cuando aparecen las cajas, lo que te dice es que tu índice lifted está bastante negativo. Te dice que las razones de disminución de temperatura con la altura entre 700 y 500 son importantes, o sea, es inestable esa capa. Y también te dice que puedes tener ascensos dinámicos inducidos por algún sistema, ¿no? Básicamente omegas negativos o ascensos, ¿no? Ahora, en este caso, el riesgo es un poco marginal, ¿no? Tenemos más cajas hacia el sur, probablemente porque tenemos una masa mucho más fría en nivel medio. ¿Ves? Tenemos temperaturas de -13, ¿no? Y acá se ve justamente el eje de la vaguada en los contornos de temperatura a nivel medio, ¿no? Acá podemos ver que tenemos una vaguadita de onda corta, ¿no? Y que está interaccionando con esta masa convectivamente inestable. Entonces, en Río Grande do Sul podría haber una que otra tormentita fuerte, pero ya yo para pronosticar tiempo severo con confianza para ese momento todavía no lo haría, ¿no? No solamente porque es un día 4, ¿no? Es básicamente el día 4 de pronóstico que ya es un poquito tarde, sino porque es algo muy, muy mesoescalar y débil. Entonces tengo que ganar un poco más de confianza para decir que podría quizá tener un riesgo de tormentas intensas o aisladas o un potencial severo ligero. Vamos a avanzar un poco más. Miren acá qué interesante. Miren acá en provincia de Buenos Aires, yo avanzo, esto ya es el lunes, ¿no? Avanzo un poquito más y aparecen estas cajas, pero aparecen solas, ¿no? Entonces lo que me está diciendo eso es que tenemos algunos componentes que pueden ser favorables para tiempo severo, pero faltan muchos otros. Entonces ahí también lo miraría con cuidado. Ahora, en la siguiente hora empieza a aparecer un contorno gris y una caja roja, ¿no? Acá comienza a aparecer un contorno de divergencia en altura. Entonces, lo que me dice esto es que el modelo GFS está resolviendo eh, el desarrollo de convección potencialmente severa, pero muy aislada, ¿no? Tampoco veo en términos de chorro, de altura o nivel bajo nada que me llame la atención. Sigamos avanzando. Y fuera de eso, por lo menos no se ve nada significativo en el periodo. Lo significativo viene más tarde, ¿no? Bueno, esto ya sería día 7, ¿no? Para el miércoles y jueves, justamente para la noche, lo que acá en Estados Unidos se celebra como el Halloween, ¿no? O el Día de los Muertos, que es el 1 de noviembre, ahí podría haber algún evento ya para el norte de Patagonia, ¿no? Y si esto se da, si esto sí podría ser un poquito más significativo. ¿Por qué? Porque tenemos varios componentes aquí, ¿no? Tenemos las áreas verdes y rojas bastante grandes, podemos ver la forma de coma, o sea, tenemos un frente, una vaguada de altura que está cruzando, podemos ver los contornos de divergencia en el lado delantero de ese gradiente o de la vaguada de altura, podemos ver áreas sombreadas, incluso rojas, o sea, podemos tener un riesgo ligero a moderado con cajas dentro, y también tenemos la razón de mezcla elevada, o sea, tenemos varias componentes in situ, ¿no? Están coincidiendo durante este momento. El único problema que tenemos ahorita es que ese es un día 7 y estamos viendo un solo modelo.
O sea que simplemente tenemos que tener eh, en nuestra mente que es posible que a mitad de la semana que viene pueda haber un poco de tiempo severo en el norte de la Patagonia, centro de Argentina, y hay que estar simplemente atentos, ¿no? Nada más. Ok. Les voy a mostrar, vamos a ir un poco a la parte teórica del algoritmo y de ahí abrimos eh, a la sala para comentarios, preguntas, un poquito de discusión. Ok, entonces el objetivo del desarrollo de este algoritmo es identificar el potencial de tiempo severo, particularmente vientos, fuertes razones de precipitación y o granizo. La historia de este algoritmo es que la cuenca del Río de la Plata y la cuenca del Paraná sufre eventos de tiempo severo recurrentes. ¿No? Es una región, es básicamente el corredor de tiempo severo de Sudamérica, desde el sureste de Paraguay, suroeste de Brasil, o el sur de Brasil, ¿no? Hasta Uruguay y provincia de Buenos Aires, Córdoba. Esa zona tiene mucho tiempo severo. Y dentro de lo que se sabe del tiempo severo, de lo que se puede reportar, ¿no? Ocurren todos tipos de tiempo severo, pero algo que es muy prominente es el granizo y en ocasiones el granizo muy grande. La geografía de Sudamérica es ideal para producir eventos de granizo muy grandes y recurrentes en esta parte del mundo. Entonces, es importante pues a tener una buena calidad de pronósticos de tiempo severo, particularmente de granizo. Entonces, el 2015, Néstor y yo desarrollamos este algoritmo básico, el GR01, que justamente se basaba en observaciones que tomó Néstor durante varios años, porque él es de Uruguay y le interesa mucho el tiempo severo, entonces igual fue apuntando y sacó algunos umbrales y jugamos con eso y con WinGrid y desarrollamos el GR01, y que el 2019 lo mejoramos un poco y desarrollamos el GR02. Ahora, a fines de 2019, después de un taller que hicimos juntos en Uruguay, en el INUMED, eh, yo le metí un poquito más de mano al algoritmo y sacamos este GR02T, que la T es de trial o de prueba, que al final todavía no lo hemos terminado concretando, pero resulta que funciona bastante bien. Entonces, es básicamente el GR02 con una componente adicional, que son ese fondo que muestra un potencial general de tiempo severo en colores sombreados. Ok. Algo que nos alegró como meteorólogos es que los resultantes del GR02T también son consistentes con los pronósticos oficiales de tiempo severo en los Estados Unidos, ¿no? No solamente con los que se hacen en Uruguay, en Argentina y en Paraguay, ¿no? Sino con los que se hacen en Estados Unidos, que como deben saber, Estados Unidos es un país muy grande, con mucha tecnología de hace mucho tiempo, mucha investigación, muchas oficinas regionales meteorológicas. Por lo tanto, ¿no? El sistema de prevención y de reporte de tiempo severo está más avanzado que en Sudamérica, ¿no? Y el ver que nuestro algoritmo funcionaba bastante bien y se ajustaba un poco a los pronósticos oficiales, nos hizo sentir bastante bien, ¿no? Y bueno, ni hablar en Uruguay y Argentina, Paraguay y sur de Brasil también funciona bastante bien. Esto ya les mencioné, cómo se interpreta el algoritmo de manera muy corta. De lo que quisiera hablar ahorita es de cómo se construye el algoritmo. ¿No? Entonces, el algoritmo este tiene dos partes. En este momento lo estamos corriendo en WinGrids, como mencionó Néstor, con datos de 1 grado. Si ustedes quieren implementarlo en sus sistemas con WinGrids, con datos de 0.5, punto 25, bienvenidos. Les puedo pasar el código. Eh, Ojo que para los que conocen WinGrids, este algoritmo es un poquito complejo, ¿no? La codificación no va a ser compleja porque ya está hecha, pero como es un poquito complejo, a veces WinGrids puede tener un poco de problemas de memoria, dependiendo de la computadora, de la compatibilidad con la computadora. Pero de todas maneras, si les interesa, después a través de Enver, pueden comunicar si quieren conmigo. Ok, entonces ese algoritmo tiene dos partes. A diferencia del GDI, que simplemente tiene una sola parte que va calculando, ¿no? Ese algoritmo tiene dos partes. Primero, genera una máscara de convección profunda. Básicamente es una máscara binaria que tiene unos donde, donde esperamos que pueda haber convección profunda y ceros
dónde esperamos que no, ¿no? Entonces, hemos diseñado 5 umbrales para definir dónde puede haber convección profunda y claro, son umbrales generales porque la idea es tratar de que el algoritmo funcione en varias regiones, no solamente en el Río de la Plata, eh, pero como se imaginarán, los umbrales van cambiando, ¿no? Si yo estoy, por ejemplo, en Centroamérica, el umbral que voy a tener va a ser distinto. Si estoy en Paraguay, mismo ya va a ser un poco distinto a lo que hay en Uruguay. Si estoy al oeste, pegado a la cordillera, por ejemplo, en Salta y al este de los Andes, en el norte de Argentina, va a ser un poco distinto. Entonces, los umbrales que escogimos son 5 para decidir si existe un potencial de convección profunda. Agua precipitable mayor a 20 milímetros. El índice Lifted negativo, básicamente decimos ya inestabilidad entre la troposfera baja y 500 hectopascales. Luego temperatura en 600 menor a más 2 grados. Los umbrales calibrados principalmente con la región del Río de la Plata, ¿no? Entre Buenos Aires, Uruguay y Paraguay, más o menos. Paraguay, Paraná en Brasil. Luego, humedad relativa de 700 a 500 mayor a 80%, ¿no? Y luego omegas de 600 a 300 menores que este umbral, ¿no? O velocidad vertical. Entonces, si estos 5 parámetros se cumplen, el algoritmo te dice, ok, voy a poner un 1 en este punto, ¿no? Para que, entonces, cuando el algoritmo ya coloca unos, significa que los 5 han tenido que ser cumplidos. Basta que uno no esté y el algoritmo coloca un 0, te dice, no, aquí no voy a pintar. Ok. Y la segunda parte del algoritmo ya es el poblado o populado de esa región de unos. Entonces, lo que estoy haciendo ahí ya es decir, tengo aire frío en nivel medio. Estamos usando este umbral, temperatura 500 menor a -8, entonces te aumenta el valor en ese punto, ¿no? Tengo una estabilidad profunda, el lifted negativo, pero ahí sí, mientras más negativo el lifted, más te aumenta el valor, ¿no? Inestabilidad en nivel medio, esto es la disminución de temperatura entre 700 y 500, ¿no? Eh, y este umbral vino de Néstor, me acuerdo, del 16 y hay un umbral de 20, ¿no? Cuando es mayor a 16, ¿no? Mientras mayor esa diferencia te va colocando también, te va aumentando el valor. Luego, ascensos dinámicos, y con Néstor hicimos varias pruebas y vimos que la capa de 600 a 300 se acomodaba bien para maximizar la habilidad del algoritmo, ¿no? Luego, convergencia de humedad en nivel bajo. Esto es lo mismo que tiene el eje de I, ¿no? Básicamente te habla de si estamos apilando la humedad en niveles bajos y ayudando a disparar convección húmeda. Luego tenemos cizalla. La cizalla o cortante es básica para lo que es tiempo severo, es muy importante. Ya debido a la complejidad del algoritmo, estamos simplificando un poco la cizalla, no estamos poniendo simplemente lo que dicen bulk shear, o cizalla simple de 0 a 3 kilómetros y de 0 a 6 kilómetros, y hacemos un promedio simple. Eso es un cálculo bien sencillo, porque de por sí el algoritmo ya es un poco complejo. Y lo último es divergencia en altura. También hicimos pruebas y vimos que este nivel de 300 a 200 se ajustaba bastante bien. Entonces, acá a la izquierda pueden ver, ese es un esquema en la vertical que te muestra las diferentes capas que ingresan en el cálculo del algoritmo. Asimismo, hemos colocado la región donde suele darse el crecimiento de la piedra de granizo en color, en estas líneas entrecortadas. El granizo tiende a crecer en la capa de 700 a 500 hectopascales más o menos. ¿Por qué? Porque en esta capa las temperaturas tienden a estar entre 0 y -20 centígrados o Celsius, ¿no? Eh, en este rango de temperaturas, el agua puede estar en diferentes fases dentro de la nube, ¿no? Generalmente tenemos agua líquida, tenemos agua sobreenfriada, no líquida porque estamos bajo cero, pero se puede mantener en líquido. Incluso hasta -19, -18 puede haber agua en estado líquido. Entonces, eso se llama agua sobreenfriada, que es bien pegajosa. Luego tenemos cristales de hielo, tenemos graupel o piedritas de hielo. Hay diferentes estructuras en términos de fase, ¿no? Hay diferentes partículas. Entonces, eso es una capa donde es muy fácil que crezca el granizo. ¿Por qué? Porque
Para comenzar, si yo tengo mucho movimiento en la vertical, por ejemplo, una corriente ascendente intensa, ¿no? Esas diferentes partículas van a chocarse unas con las otras y como el agua sobreenfriada es como goma, la piedra de granizo va a tender a crecer, crecer, crecer. Entonces, si yo coloco una corriente ascendente bien intensa en esa capa, la piedra de granizo va creciendo y no puede caer, no puede caer hasta que se sale de esa corriente ascendente. Y ahí ya termino con un pedrón que puede ser no sé, incluso del tamaño de una pelota de tenis o ocasionalmente más, ¿no? Entonces, básicamente tener ascensos extremos en esa capa, ascensos bien importantes con las condiciones de humedad y termodinámica favorables, son bien importantes para el crecimiento de la piedra de granizo. Eh, ok, entonces ya para salir de esa diapositiva y seguir avanzando, les mostraba, entonces tenemos primero el aire frío en nivel medio, ¿no? Básicamente estamos usando este umbral. No estamos solamente viendo 500, como han visto es muy importante la temperatura en 500. Varios algoritmos la tienen, incluso algunos que no son para tiempo severo. Luego tenemos la inestabilidad profunda del índice Lifted, que básicamente tiene que ver con el levantamiento de la parcela y la comparación de su temperatura con la temperatura de la atmósfera en 500, ¿no? Una vez que la hacemos ascender. Esto básicamente representa toda la troposfera media y baja. Luego tenemos la inestabilidad en nivel medio, que es básicamente esa diferencia termal entre 700 y 500, mientras mayor, más violento el ascenso, y eso ayuda a que crezca el granizo, ¿no? Y eso vino de Néstor, ¿no? Por eso es tan importante esa capa, ¿no? Luego los omegas, y como se fijan, los omegas son de la troposfera media alta, la convergencia a nivel bajo de la troposfera media baja. La cizalla estamos agarrando de 0 a 3 y 0 a 6 kilómetros, que es más o menos aproximadamente 1700 o de 1500, son aproximaciones, y la divergencia en altura. Ok. Eso es todo sobre el algoritmo de tiempo severo. No sé si hay alguna pregunta antes de pasar al algoritmo de frentes. ¿Seguimos? En el chat, Bremilda pregunta si se puede usar para La la zona zona de de... Perú. Sí, Sí, bueno, no tanto, Bremilda, no tanto. O sea, este algoritmo está diseñado más para eventos de tipo severo del subtrópico, tipo lo que pasa en Argentina, Uruguay, ¿no? Eventos que tienen sistemas convectivos mesoescalares o convección intensa con una vaguada fría. El tipo de granizo que cae en Perú es un poquito distinto, es más un granizo que ocurre por convección tropical en terreno elevado. En realidad en Bolivia, desde Bolivia hasta Colombia, o sea, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, y después en Centroamérica, en terreno elevado, partes de Costa Rica, pero especialmente Honduras, Guatemala, ocasionalmente en El Salvador y mucho en México, ocurre este otro tipo de granizo, que es lo que hay mucho en Perú, que es este granizo chiquito, pero bien copioso, eh, que ocurre bajo ciertas condiciones en la sierra, ¿no? Eh, Me gustaría desarrollar un algoritmo para eso, está en mi lista, pero los mecanismos que generan eso son un poquito distintos. Sí, José Manuel, un gusto escucharte, perdón que viste mi audio. Sí, justamente, como mencionas, sería interesante desarrollar algún algoritmo que ayude a identificar presencia de granizo, ¿no? Porque, como has mencionado, al menos en Perú nosotros sacamos avisos de precipitaciones, pero en general, ¿no? Como que lluvia, granizo, nieve. Tenemos índices de nevadas, por un lado, que nos ayuda a identificar zonas de ocurrencia de nevadas. Y bueno, que usualmente estos están asociados a lo que son las vaguadas, las danas, con incursiones de condiciones más frías, con condiciones de inestabilidad también bastante marcadas, ¿no? Que pueden generar la presencia de las precipitaciones sólidas. Entonces, como mencionas, desarrollar quizá un algoritmo para esta zona donde el granizo es un poco diferente, como mencionas, al que ocurre más hacia latitudes medias, hacia latitudes de Uruguay, hacia esas zonas, sería también bastante interesante. Gracias, José Manuel. Gracias, Bremi. Sí, gracias por tu contribución, efectivamente. Y he tenido varias peticiones de otros lados, de México y Colombia, por ejemplo, para lo mismo, ¿no? Que es otro tipo de génesis de granizo. Veo algunos comentarios en el chat, ya que estoy aquí, los voy a Sí. leer. Orlando menciona, de Chile, menciona los umbrales que usaron son para análisis.
son por análisis de casos o valores más climatológicos. Principalmente con análisis de casos, pero en realidad son muchos casos, ¿no? Néstor, sí, adelante. Sí, a ver, hoy José al principio hablaba del GDI. Yo estaba en Estados Unidos con ellos y con Mike cuando ellos estaban empezando con esos primeros intentos, entonces de cierta forma les robé ahí, como diciendo, bueno, están haciendo esto, tengo que hacer algo parecido, ¿no? Tipo, sustraer. Entonces cuando volví a Uruguay, lo que decía José era tipo, bueno, me puse a analizar situaciones donde nos dejará granizo. Nosotros somos un país muy granicero, estamos en una región muy granicera, sobre todo entre lo que es la primavera y el verano, más allá que en el resto de las estaciones también se da, pero en primavera y verano es como un poco más. Eh, y no sé si muchos de ustedes se acuerdan, pero también hubo un proyecto, el proyecto Relámpago, que estudiaba no el granizo, pero estudiaba las tormentas severas que se daban ahí en Brasil, perdón, en Argentina, y que después afectaban a Uruguay, Brasil y Paraguay. Entonces, claro, no es algo novedoso, sabemos que padecemos eso. Y lo que traté de desarrollar en principio era, bueno, a ver, en cada caso, todo empírico, ¿no? En cada caso, qué eran las condiciones que mostraba el modelo GPS o algún otro modelo. Y ahí empecé a hacer una especie de embudo de pronóstico, bueno, se cumple esto, no se cumple, se cumple, no se cumple. En sí, entonces fueron casos más aislados, como bien lo decía José, pero después, la última versión, por ejemplo, ahora ya tenemos un archivo, que es un archivo privado mío, con otro colega que está estudiando meteorología, que tenemos casi 4 años de datos de granizo en Uruguay, y que eso también aporta a una base de datos regional que se está haciendo en conjunto con la UBA, la Universidad de Buenos Aires de Argentina, el Servicio Meteorológico Argentina. Hay iniciativas privadas como Prevoz y algo similar en Brasil. Hay unos meteorólogos privados de Paraguay y bueno, y nosotros no solamente como institución, como INUMED, sino también en el ámbito privado, estamos creando un sitio, una base de datos de tiempo severo y también de granizo dentro, que va a ayudar justamente a generar esa climatología en la región, ¿no? Porque no podemos pensar en desarrollar índices o algoritmos de este tipo solamente el reporte de un país. Entonces nos va a ayudar esa base de datos a empezar a generar climatología de tiempo severo, pero esto, recién vamos en conjunto creo que 3 o 4 años, más allá de que cada país tiene su histórico. Gracias, Néstor, excelente. Luego, Morgana está mencionando de que sería interesante verificar para el nordeste de Brasil. Sería interesante. Mi primera inclinación es que dudo que funcione tan bien, pero algo debe agarrar. ¿Por qué? Porque no tienes la troposfera tan fría como la tienes en Uruguay, Argentina, ¿no? En Centro de Sudamérica, y eso es importante. Sin embargo, hay algunas variables que se dan en el noreste de Brasil, en el interior, ¿no? Por ejemplo, cuando hicimos la validación del GDI, encontramos de que para el interior del nordeste de Brasil, estoy diciendo ya no para la costa atlántica, sino digamos el oeste de Pernambuco, el sur de Ceará, toda esa parte del interior que es mucho más seca, ¿no? El GDI no funcionaba tan bien, el que funcionaba mejor era el Lifted Index, ¿no? El índice Lifted, y justamente el índice Lifted ingresa en el algoritmo de granizo. Entonces, es cuestión de ir viendo. Eh, Sería interesante probarlo, sí. Y como dice Néstor, gracias a ustedes por utilizar la herramienta. En realidad, sin los usuarios y las verificaciones no se puede avanzar. Y la verdad que el que estén probando, no solo que estén confiando en la herramienta, sino que estén probando las herramientas es bien importante porque nos ayuda a verificar y a ver cómo podemos mejorarlas, ¿no? Eh, ya que tenemos al colega de Chile acá presente, ¿no? Quería mostrarles también, probablemente en Chile ya lo sepan, ¿no? Pero por solicitud de los colegas en Isla de Pascua, que está dentro, bueno, está en Chile, ¿no? Hay una oficina regional de meteorología en Isla de Pascua. Implementamos el algoritmo de granizo también para Isla de Pascua. ¿Por qué? Porque no solamente, y mira, y curiosamente ahorita hay un potencial de comunonismo en Isla de Pascua. Parece que hubiera mandado a hacer la situación sinóptica. Justamente porque
para el Pacífico de Chile, ¿no? La presencia de cumulonimbus no es tan frecuente, ¿no? E incluso hay a veces granizo pequeño, ¿no? Al sur, ¿no? Cuando vienen estas incursiones de frentes fríos intensos y todo. Entonces, si bien el algoritmo este está diseñado para un tipo de tiempo severo más como lo que ocurre en el Río de la Plata, de todas maneras te captura el potencial de cumulonimbo en el Pacífico chileno, ¿no? Y también te puede ayudar con la captura del potencial de este granizo pequeño, granizo suave que ocurre en los cúmulos de aire frío postfrontales. Y curiosamente en estos momentos, ahorita vemos la imagen, interesante, mira, acá está Isla de Pascua y tenemos viendo el algoritmo nomás, sin ver los vientos, yo puedo decir que hay una vaguada fría de nivel medio muy pronunciada por la curvatura de las isotermas, ¿no? Y el valor de temperatura en 500 en Isla de Pascua es -15, ¿no? Está bastante fría. Está mostrando un área de coloración gris, te dice que puede haber tormenta fuerte, ¿no? Y tiene otros ingredientes presentes, ¿no? Entonces, yo no me iría y diría, ok, granizo, ¿no? Hay que saber identificar, hay que saber cómo funciona el algoritmo para cada región, ¿no? Esta señal en Uruguay o Paraguay, bajo ciertos regímenes de flujo, puede significar granizo aislado. Acá lo dudo. Acá lo que puede significar es unos cuantos relámpagos, ¿no? Y convección y razones de lluvia fuerte. Por eso hay que saber la interpretación como los demás algoritmos va a variar dependiendo donde uno esté. Así que antes de ir rapidito hacia el hemisferio norte y después terminar con el frente, con la herramienta de frentes, quiero ver que hay en la imagen, ahí en la zona de Isla de Pascua. Voy a poner latitud y longitud para guiarme un poquito. Latitud y longitud. Sí, bien. Entonces estamos a 107,27, creo. 100. Acá está Isla de Pascua. Ok. Ven, acá hay una cosa bien interesante. Acá lo que estamos viendo es todo esto acá, esta coloración en la imagen, la coloración celeste me indica nubes de contenido líquido. Por la forma de las nubes, puedo poner casi mi mano al fuego y decir que son estratocúmulos, nubes con desarrollo horizontal y poco desarrollo vertical, con algunos desarrollos verticales muy llanos embebidos, ¿no? Acá tenemos algunas celitas que están creciendo, pero esta es convección llana. Ahora, cuando empiezan a aparecer amarillos, yo ya tengo convección profunda, ¿no? Esto me indica que puede haber, bueno, hay un desarrollo vertical y podría haber electrificación. Para confirmar o no si hay electrificación, voy a poner datos del GL. Bueno, sí tengo el GLM puesto, pero no hay. Por lo menos en este periodo, ya ven, no ha llegado a haber relámpago, pero sí tengo convección profunda, que no es muy usual en la zona. ¿No? Entonces, eh, voy a hacer un loop un poquito más largo y de ahí nos vamos al hemisferio norte. Vámonos con 12 imágenes y vamos a poner cada 20 minutos. Voy a sacar el geocolor, simplemente poner y vamos a animar aquí. Ya, interesante, ¿ven? Porque aquí, a pesar de que el algoritmo estaba dando, estaba mostrando convección localmente intensa, no ha llegado a haber electrificación según lo que podemos medir o lo que hemos medido con el GLM, ¿no? Pero sí tenemos convección profunda, ¿no? Claro, es localizada, ¿no? Y justo está al norte de Isla de Pascua, pero el algoritmo es capaz de capturar esto, ¿no? Nada, con eso voy a cerrar la parte de Sudamérica para ya me quedan solamente 15 minutos. Vamos rapidito a la parte de Centroamérica para ver si hay algo interesante en el GR02T. En estos momentos no hay nada muy interesante. Vamos a avanzar en el ciclo de pronóstico. Acá estoy viendo que aparecen unas áreas grises al norte de la península de Yucatán. No me llama mucho la atención porque no veo en el patrón sinóptico nada más y nada muy interesante. Lo que veo es un chorro curvado anticiclónicamente, la entrada divergente de un chorro. O sea, es muy probable que gran parte de esta coloración esté siendo resaltada por la divergencia en altura, pero es posible que falten otros parámetros para tiempo severo. Voy a seguir avanzando.
En lo personal no hay nada que me llame tanto la atención para la cuenca del Caribe en este momento, en términos de tiempo severo con granizo, ¿no? Acá se está profundizando una vaguada tarde en el ciclo, eso sería ya para el miércoles, pues la podemos ver en el chorro, ¿no? Entonces, si yo tengo una vez que ya tengo la vaguada bien profundizada y la isoterma de -8 en el Caribe, se empieza a acercar a las Antillas mayores, ya puedo tener un poquito de potencial de tiempo severo, empieza a incrementar el potencial de tiempo severo. Pero en este caso, la isoterma de -8 se queda bien al norte, así que para mí toda esta señal que estoy viendo al norte de Puerto Rico, al norte de Dominicana y cerca al este de Cuba, puede ser simplemente como lo que estamos viendo en Isla de Pascua, ¿no? Convección localmente un poco intensa, pero no me preocuparía por tiempo severo en este momento. Ok, voy a avanzar. Vamos a ir a México y con eso ya cerramos. México y Estados Unidos, acá también lo tenemos. Y bueno, si está capturando un evento de ayer en la noche en las planicies de Estados Unidos, ahí funciona muy bien. Vamos a avanzar un poco más. Ahí estamos el día, esta noche no hay nada que me llame la atención. Aparece lo del Golfo de México. No, bien al norte del tiempo severo. Bueno, inusualmente al norte para esta época del año, pero tampoco veo nada que me llame la atención. Ahí sí, ¿ven? Ahí sí. Miren qué interesante. Está viniendo una vaguada. Bueno, es una vaguada de onda larga. Vemos en el flujo de altura, está viniendo desde el oeste. Nuevamente, esto es miércoles de la semana que viene, así que la confianza no es extrema, pero puede haber algo interesante, ¿no? Y lo que estamos viendo es que en el lado delantero de la vaguada aparece esta región de tiempo severo en el centro de Estados Unidos, ¿no? Es un día 5, sí, día 6, pero viendo esto, si esto se da, esto es un potencial moderado de tiempo severo y localmente puede ser elevado, ¿no? Tiene todo, tiene las áreas sombreadas, tiene un potencial de granizo, tiene divergencia en altura, dinámica de la vaguada, un chorro en altura, flujo difluente delante del chorro, en fin, tiene muchas componentes. Así que eso sería el miércoles en la noche. SPC NOAA. El Storm Prediction Center, no, vamos a ver si tiene algo para entonces, a pesar de que es un día 6. Creo que con Convective Outlooks sí está un poquito lejos del pronóstico. Sí, no, tienen predictabilidad muy baja, así que no tienen nada en el pronóstico. Ok, bueno, pasemos al último algoritmo que les quería mostrar para dejar por lo menos un par de minutos para algunas preguntas. Ese es un algoritmo bastante simple en realidad, es un algoritmo para ayudarnos con la detección de frentes. eh, y cuando estamos hablando de frente, ustedes saben que frente, hay muchos tipos de frente. No estamos hablando de frentes, los frentes sinópticos con un cambio termal a través del borde, ¿no? Tiene que haber un cambio termal, una baroclinicidad. Ok, entonces este algoritmo, eh, lo que estamos graficando es un campo de colores. Le hemos puesto cualquier nombre, le hemos llamado variable alfa, que lo que representa es simplemente el tipo de masa de aire que tenemos. Entonces se basa solamente en temperaturas y rocíos debajo de 925 hectopascales, ¿no? Debajo de 850, ¿no? Entonces, colores más bien hacia los azules, hacia los fríos, ¿no? Lo más frío sería este blanquito, ¿no? Eh, Blanquito, moradito, de ahí vienen unos marrones, en fin. Los colores más como que fríos indican masas frías y o secas, ¿no? Y los colores más bien más hacia el amarillo, naranja, bueno, tenemos este marrón, indican masas más cálidas y húmedas, ¿no? Entonces, básicamente va de frío seco a cálido húmedo. Luego, encima graficamos estos contornos. Los contornos son simplemente el gradiente del campo, ¿no? Que hemos puesto otro nombre, variable beta. Entonces, mientras mayor el gradiente de ese campo, ahí tenemos un cambio de masa, ahí puede haber un frente, ¿no? No todo lo que brilla es oro, o sea, no todos los gradientes que están siendo resaltados son frentes, así como que en ocasiones hay frentes más débiles donde el algoritmo no los ve. Acá, por ejemplo, puede haber uno, ¿verdad? Frente a Chile, ahorita les
explico por qué. Ahora, otros campos complementarios que colocamos son en verde, estamos colocando un espesor de 1000 a 850 hectopascales. Esto que es un espesor que se usa muy comúnmente por pronosticadores a nivel mundial, es una capa que se ajusta bien a te ayuda bastante bien con la identificación de frentes. Luego, eh, temperatura de rocío de 18 grados. Esto es en azul, no sé por qué está en negro, pero ese es este contorno azul aquí. Esto tiene que ver con el umbral de temperatura de rocío a 2 metros que se asocia a frentes en el Caribe. De ahí viene, pero también puede servir en algunas ocasiones en Sudamérica. Y luego tenemos los vientos que se grafican son de 1000 a 925. Estamos usando 925 porque si usamos solamente los vientos de 1000, en algunos lugares podemos tener un poco de contaminación por la orografía. Entonces, para reducir un poco eso, usamos los vientos de 925, pero claro, el meteorólogo debe saber que en algunas ocasiones, si la pendiente frontal no es tan vertical, sino muy inclinada, no hay que ver bien abajo para definir la posición frontal, ¿no? Y eso pasa mucho en el trópico. Cuando los frentes están todavía en latitudes más altas como Uruguay, centro de Argentina, la pendiente tiende a ser un poco más vertical, pero cuando se van a latitudes más bajas, más tropicales, ¿no? El frente tiende a, la pendiente cambia, ¿no? Y el frente tiende a volverse, la masa fría tiende a volverse bien llanita, ¿no? Entonces, este algoritmo puede tener a veces algunos problemas con eso cuando estas masas frontales son bien llanitas, porque incluso en 925 a veces ya no se ve claramente la posición del frente en superficie. Ahorita les voy a mostrar. Tengo 5 minutos. Eh, bueno, voy a avanzar al cálculo y de ahí vemos algunos ejemplos, ¿no? ¿Cómo se construye el campo alfa? O sea, básicamente el campo que te dice, te habla del tipo de masa es bien simple, ¿no? Estamos usando el espesor de 1000 a 850 y el espesor de 1000 a 925 hectopascales. Y usamos, el espesor te habla de la temperatura de la capa, así que el aspecto termal ingresa a través del espesor. Ahora, en términos de rocío, estamos usando el rocío de 1000 y el rocío de 925, ahí ingresa la componente de humedad. Ese es un campo adimensional, ¿no? Es como empírico, ¿no? Entonces las cantidades se multiplican. ¿Se multiplican por qué? Para resaltar las diferencias en la masa. Sobre terreno elevado estamos usando estamos usando niveles mandatorios un poquito más, la siguiente categoría para arriba, ¿no? Entonces, en vez de usar espesor 1850 y 1925, estamos usando espesor de 925 a 700, 925 a 700 y 925 a 850, ¿no? Igual con el rocío. Pero eso tengo que regresar al algoritmo para decirles a partir de qué altura se usa eso, pero me parece que es a partir de 1500 metros o un poquito más, ¿no? ¿Por qué? Porque 1000 metros pues ya está totalmente debajo de la superficie, o sea, 1000 hectopascales está muy por debajo de la superficie. Ok. Luego, el gradiente de beta, perdón, el beta, que sería el gradiente de alfa de este campo que habla de la masa de aire, simplemente es el gradiente del campo, pero lo estamos resaltando con gradientes de agua precipitable y con gradiente de temperatura potencial equivalente cerca de la superficie, ¿no? ¿Por qué? Porque en algunos casos, dependiendo de en qué lugar geográfico estemos, la parte baroclínica del frente se puede perder. Eso pasa en regiones donde hay mucha compresión adiabática. En Patagonia, por ejemplo, a veces pasa el frente frío y se calienta, ¿no? Por la compresión adiabática. No, pero otras variables como teta E, que básicamente combina los efectos termales y de humedad y también agua precipitable en la columna pueden ayudarnos a identificar frentes. Entonces, como los demás algoritmos, esto está hecho para tratar de ayudar a toda la región, ¿no? No solamente un lugar. Por eso tenemos que ceder un poco en qué variables usamos. Eh, y esto es como un ejemplo rápido que en algunas ocasiones el frente está un poquito más en zonas ecuatoriales que lo que te dice el algoritmo, ¿no? Y eso pasa mucho ya cuando estamos cerca al Ecuador, ¿no? Por ejemplo, acá, en este caso en Perú, los puntitos celestes son observaciones de observaciones que ya estaban en una región postfrontal, ¿no? Eh, Ahora, según el algoritmo, si yo veo el algoritmo,
el algoritmo me está diciendo que el frente puede estar un poco más al sur, ¿no? Y esto tiene que ver con que, como estamos mirando hasta 850, ¿no? En 850 ya en esta zona del norte de Perú la señal de frente ya no existe. Hay que mirar mucho más abajo. Así que eso hay que tenerlo un poco en mente. Se me está acabando el tiempo, pero vamos a abrir el algoritmo de frentes. Vamos a poner la imagen. Hemos hablado de Sudamérica, ¿sí? ¿Por qué no lo vemos? Vayamos a ver este algoritmo en la región tropical para distribuir un poco con los colegas que están en Centroamérica y el Caribe. Eh, Viendo la imagen, sin ver barocnicidad, en México no hay nada tan interesante en términos de frente. Aquí sí hay un frente, eso es un sistema también importante, ¿no? Esta baja hasta hace varios días fue la que absorbió a lo que fue el huracán Oscar, que hace mucho tiempo ya se deshizo, pero tenemos ahora este sistema de gran alcance con un frente que es el que está produciendo esos montos excesivos de lluvia en el sureste de Cuba. Así que vamos a ver si el algoritmo lo captura. Vamos acá a Caribe Centroamérica y vamos a poner front. Y la hora sería más o menos 18 UTC, ¿no? Y miren, acá hay una cosa interesante, porque el algoritmo lo está capturando en el campo alfa, se ve, ¿eh? Podemos ver el cambio de masa. Acá tenemos el marrón oscuro, ¿no? Luego tenemos justamente cerca donde es este contorno de 1400 metros geopotenciales entre 1850, ¿no? Eh, entonces ahí ya hay como un cambio de masa, justamente el campo alfa cambia, ¿no? Ahora, los contornos negros no están apareciendo hasta aquí. ¿Por qué? Porque probablemente no estamos llegando al umbral de gradiente suficiente para que se grafiquen los contornos negros. Pero eso no significa que no hay un frente ahí. Lo que significa es que la baroclinicidad a través de este gradiente es bastante baja, ¿no? No hay un cambio de masa muy significativo. Entonces, es importante considerar esto y hay que usar otras herramientas para ubicar el frente. Entonces, lo que yo haría viendo el algoritmo es poner el frente aquí a lo largo del lado cálido del gradiente, de esta línea negra, y aquí yo me iría, buscaría una vaguada en el flujo que ya no hay, está bien sutil, entonces seguiría más o menos, iría lo más cercano al campo marrón oscuro, ¿no? Por aquí, o café oscuro. Y bueno, acá ya tengo que ver otros datos para decidir dónde está el frente, pero para mí la colita del frente está justamente al norte de, estos serían las Turks-and-Caicos, ¿no? Sí, cerca o justo al norte de las Turks-and-Caicos. Y esto que hay al sur, si se fijan, hay una zona de confluencia, pero sin baroclinicidad, sin cambio de masa. Esto es muy probablemente una línea de cortante, un shear line. ¿No? En este caso, bueno, eso es un modelo, ¿no? Estaría más o menos formándose, organizándose al norte de la isla española. Ahora, en la cola de este cambio de masa acá hay otro gradiente más marcado que estaría al sur de Florida, pero en este caso no hay nubosidad asociada. Y ya se me acabó el tiempo. Yo creo que con esto cerramos. No sé si hay alguna pregunta o comentario ya para cerrar. Obrigada, José. Nossa, muito bom, excelente, excelente o dia todo, o dia de hoje. Alguma pergunta, comentário? Tem um comentário do Orlando, falando da Ilha de Páscoa, que é uma zona muito difícil, uma região muito difícil, né, de Sí, projetar os eventos extremos. ujú, sí. Sí, Isla de Pascua es una zona muy difícil de proyectar eventos severos, claro. Sí. Aparte que es marítima, ¿no? Las islas pequeñas en mares grandes son bien difíciles de pronosticar porque muchas veces pasa algo, uno gana confianza y ocurre justo fuera de la isla. Es bien difícil. Además Justamente de la a falta, resolução, né, grade de modelo, tudo, né? sí, y en esa zona hay muy pocos datos, o sea, entran los datos del satélite, la inicialización, pero hay un vacío de datos, ¿no? Al oeste. Ujú. Sim. Ah, mais alguma pergunta ou dúvida, pessoal?
A Morgana está falando se pode disponibilizar o seu e-mail. Se quiser, pode escrever no chat. Sí. Disponibilizar. O Orlando está complementando aqui a colocação sobre a Ilha de Páscoa. Sí, si nos escriben ese correo es mejor, también pueden escribirme al mío que es mi nombre @nova.gov, pero lo que sucede es que cuando manden ahí nos llega a todos y en ocasiones pues uno está o de vacaciones o haciendo otra cosa, entonces alguien puede ayudar a coordinar. Perfeito. Mais alguma dúvida, pessoal? Se não há mais nenhuma dúvida. Nestor, sim, pode falar. Não, que eu vou aproveitar os contatos desse curso, né? Porque, como disse o José, falta, né? A tentar botar essas ferramentas. Já o GDI já está em outros, né? Em outros sites, como bem ele falou, mas tentar colocar essas ferramentas em modelos de alta resolução. Então, e disponibilizar, né, o script e a ferramenta. Então, aproveitar os contatos que a gente tive aqui, que a gente está tendo, né, no curso, para ver se um desses docentes, colegas, podem avançar, né? A gente já tem uma colega da Argentina aí do serviço que está em contato com nós, que ela quer trabalhar em Python, fazer um script para o algoritmo. Então, também aproveitar aí os colegas do Brasil que falaram nesse mês, para ver se a gente pode avançar, né, nesse, como é que diz em português, esse desenvolvimento, não, desenvolver, não sei como é a palavra. Desenvolver. Desenvolvimento. Isso mesmo. A parte da pesquisa, por agora, já está, falta a outra parte. Sim, e esse curso com certeza tem um networking, acho que é fundamental, né, para avançarmos aí nas previsões de tempo e previsões futuras, né, juntar aí os países, né, acho que ninguém está sozinho aí, principalmente quando se trata de eventos extremos, né. Muito obrigada, Néstor. Mais alguma questão? E até teve um dia no curso que alguém também sugeriu de fazer um grupo, né, no WhatsApp para compartilhar, né, as informações, e-mails e coisas aqui, né? Vamos ver se a gente dá seguimento nessa ideia, né? Isso é muito interessante também. Acho que mais nada. Bom, mais uma vez, obrigada, José, pela disponibilidade. Foi muito bom ter você conosco aqui hoje e informações muito, muito interessantes. Muito obrigada. Muito obrigado, Ariane, y gracias a todos por su participación y la atención y la confianza en el trabajo. Seguimos trabajando juntos. Sim, com certeza. Obrigada. Obrigada mais uma vez a todos que estiveram aqui. Obrigado. Agradeço e bom fim de semana a todos. Até semana que vem. O Juan levantou a mão? Sim? Não, Juan? Não. Muita gente no chat agradecendo. Obrigado, então, bom final de semana. Obrigada. Tchau, pessoal. Até a próxima.